Hola, buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenido una vez más. Hoy estoy trabajando con este motor Yamaha 4 caballos, 2 tiempos, ¿ok? Era un auxiliar, era muy corto para la popa de donde lo tenían y tenían el problema de que siempre, bueno, no llegaba bien abajo al agua, ¿ok? Para que el impeller pudiera chupar el agua y mandarla hacia arriba. Y tenía problema de que no le salía el chorrito de agua. Me lo trajeron, ya le puse el impeller, ok. Ese trabajo, pasa que hay premura con esta entrega, no lo estaba grabando, pero me encontré con algo que quise compartir con ustedes, ok. Porque lo demás es una simple cambio de impeller, sacar la cola y cambiar el impeller. Bueno, cada motor tiene su procedimiento, me disculpa que no se lo haya compartido completo con ustedes, pero bueno, esta parte sí se la voy a compartir porque es verdaderamente interesante que lo sepan. Bueno, como le dije, un Yamaha, ok, 4 caballos, 2 tiempos. Ya le cambié el impulsor de agua o el impeller. Lo metí en el tobo a probarlo. En el cubo, o en el pote, en el tambor para probarlo, lleno de agua. Y no me sale el agua tampoco, ok. Tengo toda la parte de abajo bien. El impeller, la bomba, el tubo del agua, todo. Y entonces, bueno, saqué el tanque de gasolina. Este es el tanque de gasolina que está aquí arriba, que va empotrado aquí atrás en el motor. Ok, saqué ciertas piezas, partes eléctricas para poder llegarle a la tapa de escape, ok, que es esta que está aquí. Ahora se las presento, pongo la cámara bien aquí y se las voy a enseñar, ok, que fue lo que me encontré. Vale, seguimos. Bueno, entonces les muestro. Antes de, cuando pensé compartir con ustedes, lo que había sacado era este tornillo, ok. Esta tapa va así con 8 tornillos, ok. Lo que hice fue sacar los tornillos y claro, tuve encendiendo el motor en el tobo, como les dije, en el cubo lleno de agua, no salía el agüita y se calentó. Aquí también está el termostato, ok. Entonces está el termostato y todos los conductos por donde sube el agua y sale el agua de paso también. Sube el agua fría del impeller y sale el agua caliente, ok. Entonces cuando saqué el tornillo, ok, a revisar toda esta parte, ok, me encontré con que esto está vacío, ok. Termostato abierto, ok, está abierto, no lo ven desde ahí, pero está abierto. Y todo esto por donde sube el agua, miren cómo está, se lo voy a mostrar. Miren cómo le va saliendo las costras, ¿ok? De porquería. Yo tengo que limpiar todo esto, ¿ok? Ahora, claro, el agua no hay manera de que suba ni de que corra. La fría, ¿ok? Aquí ve el termostato, la tapa está lo mismo. También, si nos ponemos a ver, mire cómo le sale porquería, ¿ok? Está toda tapada, los laberintos, ¿ok? Estos son laberintos que tienen que ir destapados, ¿ok? Por donde circule el agua, igualmente aquí, ¿vale? Entonces, este es el problema que tiene este motor, ¿vale? Yo voy a limpiar toda esta parte, después se la presentaré otra vez. De momento lo que voy es a sacarle, fíjense cómo le sale aquí grueso, ¿ok? Mire. Entonces, eso tapa, tiene tapado todo el sistema, ¿ok? Vale. Entonces yo voy a limpiar bien todo esto y se los presento ya después cuando vaya a armar y cuando lo vaya a encender en el tambor para que veamos que, bueno, que haya quedado bien. No todo es el impeller o el tubo del agua o el termostato. A veces también en la tapa del escape, esto pasa por no hacerle un buen servicio de mantenimiento, de salarlo o prenderlo con agua salada, perdón, con agua dulce después de sacarlo de la salada, para que el agua limpie, el agua dulce corra por todo el sistema, los laberintos y limpie el agua salada, que es la que crea toda esta sal blanca que va tapando todo. ¿Okay? Bueno, yo voy a parar la grabación ahora y voy a limpiar y después vengo de nuevo. Vale, entonces les muestro, ¿ok? Saqué la tapa que ustedes vieron ahorita. Aquí estaba el termostato. El termostato está aquí ahora. Miren las condiciones en que estaba. Estaba abierto, como les digo, ¿ok? Miren cómo está todo tapado. Está dañado, pues. No sirve. ¿Ok? Tengo que cambiarlo. Igualmente, esta fue la tapa que vieron. Toda llena de sal, todavía no la he limpiado. Sí, lo que hice fue sacarla. Allá adentro está el pistón, ¿ok? Esa es la camisa donde corre el pistón. Allá adentro se ve el pistón. Esas son las lumbreras de escape, esos huecos. Y aquí están los laberintos por donde sube el agua, ¿ok? Que son esos. Estos que estamos viendo aquí.
¿vale? Que están todos tapados, como les digo. Todos estos. De aquí, el agua le llega al bloque, ¿ok? El agua le llega al bloque por esos laberintos. Después pasa por las tapas estas que les dije, ¿ok? Que están todas tapadas, ¿vale? Están tapadas y no hay manera de que se vaya el agua, como les digo, que suba la fría y que se vaya la caliente. Vale, yo sigo. Vale, con una aspiradora lo trabajamos mejor, ¿ok? Viene equipándose todo lo que voy despegando yo. Vale, entonces ya tengo todo limpio, ¿ok? Todo limpiecito, todos los huequitos, los agujeritos, los laberintos, igualmente las tapas, ¿ok? Fíjense cómo son de verdad, bien destapaditas, ¿ok? Son laberintos que tienen que estar abiertos por unos sitios, ¿ok? Igualmente esta, ¿vale? Todo esto estaban tapadas de sal, tapadas planas, ¿ok? En este caso hay premura para entregar el motor, como les dije, no hay tiempo de ponernos a esperar junticas, ni termostatos, ni nada. Yo conseguí un termostato en perfectas condiciones, ¿ok? Fíjense cómo lo abro y lo cierro, ¿ok? Está bien, es de la presión que necesita este Yamaha. Se lo voy a montar junto con las junticas que las pude salvar, ¿ok? Y de momento voy a sacar el problema a este señor. El deber ser, claro, es si no hay apuro, pedir las juntas y el termostato, tal, pero estoy trabajando con piezas usadas, pero en buenas condiciones, ¿ok? Que van a dar un resultado positivo. Ya tengo todos los tornillitos limpios, las tapitas, las juntas, ¿ok? Voy a empezar a montar. Siempre se van a encontrar dos tapas, ¿ok? En estas tapas de escape, sean de todos los motores prácticamente, que tengan esta tapa de escape, tienen dos tapas. La primera tapa, por aquí sale la candela, ¿ok? Por aquí ese es el pistón, sale la candela, por eso está toda esta agua aquí para enfriar en la salida de la candela esa. Por aquí no puede haber agua, ¿ok? O sea que la junta que va aquí, que hace este cuadro, que es esta, ¿ok? Que está aquí puesta, tiene que estar perfectamente bien, ¿ok? No puede estar rota ni nada, pues si no pasa el agua de aquí para acá o de aquí para acá para el motor y ya estamos mal. Vale, entonces siempre hay una primera tapa, ¿ok? Es para que después se pone el termostato, fíjense los laberintos, y después está la segunda tapa que es la que tranca, siempre, ¿ok? Siempre en los motores, de cual sea los caballos que sean, ¿ok? Esta es la otra que tranca ahí, ¿ok? Que tranca todo. Entonces, bueno, yo voy a armar, ¿ok? Voy a poner en orden todo, voy a echarle grasita a los tornillitos, a los huequitos, a todo, y bueno, voy a armar. Vale, presento la primera tapa, ¿ok? Y le pongo el termostato. O sea, ahora voy con la junta y la otra tapa. Ahora, después de echarle grasita ya a cada uno de los huequitos, ¿ok? También para los tornillitos no se peguen en un futuro, ¿ok? Los estoy metiendo ya. Bueno, ya lo armé, ¿ok? Lo que hice fue meterle tres componentes. La base esta, ¿ok? Que agarra el sistema eléctrico, la bobina y el sistema eléctrico, el tanque y el yoyo, o la cremallera, o el arranque manual, ¿ok? Esta pieza va fija por aquí abajo con dos tornillos. El tanque igualmente lleva dos tornillos por aquí abajo, ¿ok? Aquí se ve clarito dónde van. Y hay que sacar el plato porque el tanque va agarrado aquí también con el plato, por eso lo saqué. Y saqué esta pieza para poder acceder a la tapa, ¿ok? Ya está todo montadito. Entonces ahora voy a meterlo en el agua, ¿ok? Vale, lo tengo dentro del tobo. Vamos a encender. Vale, aquí vemos inmediatamente el chorrito. El chorrito, velocidades, hacia atrás, neutro,
hacia adelante, neutro, hacia atrás, neutro. Mientras tanto siempre vemos el chorrito aquí, fuerte, antes no salía, hacia adelante, neutro, marcha atrás. Vale, ya le probamos, como yo le saqué la cola, estoy probando los cambios. Tocamos por aquí la culata. Vale, ahora sí está como debe ser, una buena temperatura. Hagamos, volvemos. Vale, bueno, de esta manera me despido. Nos ha quedado bien. Compartí con ustedes esto para que vean que por esa parte del escape es peligrosito siempre por la acumulación de sal que se les crea, y tienen que dar el servicio a sus motores, encienden sus motores con agua dulce, cambien los termostatos una vez al año, el impeller. Y bueno, eso es. Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, de esta manera me despido. No pude compartir de verdad toda la reparación porque este señor prácticamente ya viene a buscar el motor. Les mostré algo que quería mostrarles, ¿ok? Y yo sé que ustedes lo entenderán. Y bueno, espero que les sirva, les sea de utilidad. Acuérdense de darle like a esos videos, de suscribirse al canal, pues, ¿ok? Que siempre les estaré montando videos buenos de reparaciones y tutoriales de reparar motores y fallos y todo esto. Vale, gracias. Hasta luego.